Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 17. Nuestra Biblia tiene unos pasajes a veces muy oscuros, con unas historias que hay veces nos aterran, pero que de todas maneras están escritos para nuestra edificación y nuestra enseñanza. Una casa dividida no prosperará jamás. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Así es que debemos buscar la unidad y no se nos olvide que esto es temporal. Hoy estamos, mañana no. Pueda que estemos hoy gozando de vida y salud, o nos puede sorprender la muerte y nos lleva. Vamos a nuestro texto. Jueces capítulo 17. Vamos a leerlo de manera antífona. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, en el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. ¡Qué increíble! Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Ese hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y a aquel joven que servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Tomen asiento, mis hermanos. Esta historia, aparte entretenida, sí señor, nos puede causar horror de ver lo que está sucediendo acá. Como les decía, una casa dividida no puede prosperar. Israel, nosotros ya hicimos un estudio sobre el libro de Éxodo, ¿cierto? Y vemos cómo Dios ha tratado con Israel, lo ha ayudado, los ha sacado hacia adelante. Después de Éxodo vienen otros 3 libritos y aparece el libro de Josué, quien es el hombre encargado de llevar al pueblo para distribuirle la tierra. Y ahorita nos encontramos en el libro de Jueces, y aquí ya tenemos cierta circunstancia. Jueces capítulo 17 nos da una idea del clima espiritual de los tiempos. Esto que se vive con Micaía es lo que se vive hoy en día, donde cada uno quiere hacer lo que mejor le parece.
¿Qué les parece? Lo mejor. Esos somos nosotros. Nos encanta hacer lo que bien nos parece. No nos guiamos por la Escritura. No tenemos ese sentido de conexión espiritual. Hacemos lo que bien nos parece. ¿Sí ve que no estamos tan lejos de Micaía? Les decía que Jueces capítulo 17 nos da una idea del clima espiritual de los tiempos. Primero, la rapidez con que el sincretismo, ¿saben qué es sincretismo? Es la mezcla de ideas. Es la mezcla de ideas en la, valga la redundancia, en la mente de cualquier hombre, donde él puede decir, esto sirve al Señor y esto también puede servirle al Señor, y él arma su propia religión, él arma su propia doctrina. La rapidez con que el sincretismo religioso y cultural superó a las tribus de Israel. A ellos les dieron una ley, a ellos les dieron la palabra y ellos debían de estar pendientes de la palabra. La descendencia de Moisés protagoniza esta oscura historia de idolatría. La inconsecuencia de su idolatría no era mucho mayor de lo que tenemos hoy en día nosotros. El vivir en una desconexión total con el Señor hace que las alarmas se prendan en nuestras vidas, en nuestros corazones. El ver que las personas piensan y toman decisiones fuera de la Escritura debería de aterrarnos. Pero hacemos lo que bien nos parece. Parece ser que estamos labrando un camino, pero no es el camino del Señor. Estamos labrando un camino y pensamos que esto es como un club social, donde se reúnen amigos, pero no hay esa parte de la hermandad en el Señor, donde somos una familia, donde nos debemos los unos a los otros y donde tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Estamos? Lo decía el hermano Oscar en la introducción a nuestra reunión. Tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos, debemos de tener un pensamiento unificado por el Espíritu del Señor. Dijo el hermano, ¿se quiere asustar? ¿Qué debe encender? El televisor. Y ya está plagado de malas noticias, donde quieren tomar la mente del ser humano y transportarla a donde ellos les plazca. Hoy en día tenemos gente que ya nadie muere de cáncer, nadie muere de SIDA, ya no hay infartos. Qué bendición, ¿cierto? Ahora todos mueren de COVID. Ese es el pan diario en nuestras vidas. Pero voy a meterme en el asunto de la iglesia. Algunas tribus abandonaron fácilmente la ley de Moisés y fueron fuertemente influenciados por los cananeos a la tierra donde están yendo. Esa gente que todavía permanece en la tierra. Tenemos un personaje, Micaías. Micaías es un hombre, como lo vimos, que le gusta tomar lo que no es de él. Tenemos otro personaje en la historia, la mamá de Micaías. La mamá de Micaías, conforme a nuestro texto, va a maldecir a alguien que le robó la plata y Micaías dice, madre, la plata la tengo yo. ¿Cierto? Vamos con Micaías. Micaías significa qué incomparable es Dios. El nombre Micaías significa qué incomparable es Dios. Pero usted va a ver que este hombre puede tener el nombre de qué incomparable es Dios, pero va a comparar a Dios con cuanto artífice tiene en su cabeza. O sea que su nombre no hace alarde a esta persona. Podemos identificar fácilmente una serie de infracciones directas contra el mandamiento del Señor porque le robó a su madre el dinero. Y al robar a su madre no honró el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Obviamente tenía otros dioses, se hizo una imagen de Dios para él. El idólatra, escúchenme en esto, el idólatra no sabe que lo es. El idólatra nunca le va a decir que él es idólatra, porque él no lo sabe, él solo camina en función de eso. Solo cree que sirve a Dios de la manera que le sirve. Decía el hermano esta mañana, vivimos para nuestros propios deleites, no vivo en función de los demás. Esa es la parte de la iglesia vive en función del otro, de amar al prójimo. No buscar mi propio beneficio, tengo que buscar el beneficio
de los demás. Pero la gente tiene en su mente que si ellos viven tranquilamente y nadie los está molestando, todo está bien. Decía el hermano, no compartimos nada, porque no está en mí el hacerlo. ¿Y por qué no está en mí? Porque no he entendido el mensaje. ¿Y por qué no he entendido el mensaje? Porque tengo un corazón idólatra. Pero yo no soy idólatra. Pero vivo en función de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Micaías toma el dinero de su madre. ¿Cuánto era? Les recomiendo esa suma, esa cifra, es excelente. Si se va a un capítulo anterior va a encontrar que a Dalila le dieron esa misma cantidad por la vida de Sansón. Para que usted se haga un estudio de los 1100 ciclos de plata. Vamos ahora con la mamá de Micaías. La mamá de Micaías mostró la misma ambivalencia que su hijo hacia los mandamientos de Dios. Dijo, ay, mi hijo se ha robado primero dijo, maldito el que se cogió esa plata, que el Señor lo parta. Y el hombre dijo, no, yo la tengo, mamá. Bendito seas de Jehová, hijo. Qué rápido se cambia. ¿Dónde está el corazón de la señora? Y tenemos esa maña, y el Señor nos ayude porque yo soy culpable de eso. Tenemos la manía de bendecir con nuestra boca, pero a la vez tenemos la maña de maldecir a los demás. Y que el Señor sea limpiando nuestros labios, nuestro corazón para no hacer eso. Pero la mamá de Micaías dice, ese dinero va para el Señor. Pero luego usted ve que saca solo 200, no da los 1100. O sea que la señora también tiene las cosas en su corazón. Se usó de manera pervertida al devolver 200 piezas de plata a su hijo ladrón para que buscara una imagen del Señor fabricada por un platero. Qué tremenda historia, ¿no? Está en la Biblia y está en el libro de Jueces. ¿A dónde nos va a llevar esto? Arranqué desde el capítulo 17 porque le voy a mostrar lo desastroso que es cuando abandonamos al Señor y vamos a terminar todos en una pelea terrible, aún tratando de destruir a nuestro propio hermano. Pero todo se arranca por acá. Por aquí el autor, dicen que Samuel, del libro de los Jueces, arrancó mostrándonos esto. En nuestro próximo capítulo vamos a ver cómo muchísimos hombres van a violar a una mujer y lo que representa eso, terrible. Por eso le digo que son pasajes oscuros, pero no porque tengan la oscuridad, sino que son oscuros porque están revelando la oscuridad de nuestro corazón frente al Señor. Ahora, Micaías dijo, yo aquí voy a armar mi tabernáculo, voy a tener mis dioses y ahora necesito un sacerdote. Ah, mi muchacho. Y llama al hijo y lo nombra sacerdote. Como los que queremos abrir iglesita y ya estamos echándole el ojo a ver quién es el que va a ser el pastor. Sí, así somos nosotros, creadores de fábulas y de religiones. Micaías nombró a su hijo como sacerdote. Tenemos un santuario no autorizado. Tenemos un sacerdote no autorizado porque no es levita. Y tenemos a Micaías poniendo a su hijo donde no debe colocarlo. Porque hay veces creemos que porque aprendimos algo del Señor, ya estamos completamente en comunión con el Señor. ¿Recuerdan nuestro último versículo del capítulo 17 que dijo Micaías? Bueno, pero ahorita lo cuadramos, sigamos. Recuerde, se han alejado de Dios. Toda la nación se ha alejado de Dios. Porque cada uno hace lo que bien le parece. Entonces Micaías ya armó su culto, ya tiene su iglesia, ya tiene sus dioses, conforme el texto lo decía. Sí le pusieron cuidado al texto, ¿no? Vamos a mirar. Verso 7. Había un joven de Belén de Judá, ojo, de la tribu de Judá, el cual era levita. ¡Qué desorden! ¿Quiénes son los levitas? Los de la tribu de Leví. ¿Y los de Judá qué eran?
Reyes. Estamos aquí como una introducción, no me estoy profundizando por allá, sino que quiero que analicemos el texto. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y esto es muy importante. Un viajero aparece en la casa de Micaías, un joven del territorio de Judá. Dice que es de la familia de Judá, pero también él dice que él es un levita. Ahorita van a ver quién es. Y por ahora permanece anónimo, no sabemos quién es. En nuestro próximo capítulo lo vamos a ver. ¿Qué hace este hombre caminando, dando vueltas por la vida, tratando de buscar un sitio, cuando se ordenó que los de la tribu de Leví debían ser organizados en las diferentes ciudades y que tuvieran sustento para que ministraran la palabra del Señor? Y esto indica el triste estado de la tribu sacerdotal en este momento. ¿Por qué? Porque no estaban siendo apoyados por las 12 tribus como debían. Muchos de ellos abandonaron sus ciudades designadas y buscaron ganarse la vida en otro lugar, sabiendo que deben de servir solo al Dios de Israel. Estamos diciendo que es un levita entre comillas, pero él va detrás de un sueldito. Págueme. No, y no le dijo págueme. Micaías le dijo 10 monedas plenas y usted va a estar tranquilo, tiene su casa, usted es sacerdote, ¿qué más quiere? Hecho. Micaías le ofrece al levita el empleo de ser sacerdote en la tienda que él construyó. Ojo con esto, porque para aquí es donde vamos. Hoy está en la quejilá de no sé qué, la congregación de sí sé cuándo, el hermano fulano de tal se volvió pastor. Todos tienen una unción, todos tienen un llamado. No porque tenga algún problema con las congregaciones, no tengo ningún problema con ellas. El problema de cuando no entendemos la escritura y terminamos predicando lo que otros quieren con tal de que nos paguen. Duro, ¿no? Mano, es preferible que usted predique esto y así le reconocemos una ofrendita. Y a la voz de ofrendita vendemos hasta la abuelita, porque no tenemos un llamado del Señor. Nosotros debemos mirar la escritura y aprender lo que la Biblia dice. Estos hombres se están alejando rápidamente de la presencia del Señor. La ley ya no está. ¿Hay tabernáculo donde ir? Sí, está en Silo. Ya lo vamos a ver. Micaías le ofrece este empleo y le dice al levita: ven y sé padre y sacerdote para mí. Cuando habla de la palabra padre es un término de respeto por su sabiduría y su asesoramiento espiritual. Micaías dijo: bueno, aquí tengo mi muchacho. Fíjese lo que hace el corazón de un hombre desordenado. Mi muchacho es el sacerdote, pero ahora sí apareció uno. ¿Qué va a pasar con el hijo? Eliminado ese sacerdocio. Eliminado. Porque siempre estamos buscando a quién poner cuando yo no estoy con el Señor. Cuidado con esto. Micaías estaba buscando despedir a su hijo y reemplazarlo con un sacerdote de mayor estatura, y aquí ya nos llegó el levita. Ya estamos hechos. Ya tenemos tabernáculo, tenemos una tienda de ídolos, tenemos el efod, tenemos algo que representa al Señor y tenemos un levita. Ya, ¿qué más queremos? Aunque todos los sacerdotes son levitas, escúchenme en esto, no todos los levitas pueden ser sacerdotes. Hay una orden, solo el clan de Aarón puede ser del sacerdocio. Solo los de Aarón pueden ser sacerdotes. Aunque todos los sacerdotes son levitas, no todos los levitas pueden ser sacerdotes. No les olvide eso. Mire el versículo 12. Micaías consagró al levita. Esto es lo más loco que puede existir en la vida. Un hombre consagrando a otro cuando él no puede.
de acuerdo a nuestra ley, ¿no? De acuerdo a la palabra del Señor. Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, mírenlo, ahora sé que el Señor me prosperará. Las ilusiones en la mente del corazón del hombre que está dañado por su hipocresía y por su religiosismo, cuando mete idolatrías en el corazón, cuando piensa que haciendo lo que bien le parece, Dios está sujeto a él. Y ahí podemos darnos cuenta de que se engaña Micaía, ¿o no? ¿Qué opinan? Antes yo oía esta expresión, yo quiero que mi hijo sea pastor. ¿Nunca lo oyeron? Porque pastorado es símbolo de, y hoy en día también lo es, como de un estatus, ¿no? Es estatus, es posición, pero nunca es servicio. Nunca son golpes, nunca son dolores, nunca son aflicciones, nunca. Sino vivir bien, carro, casa. Díganme si no. Sí, es una profesión. Capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel que dijo, uy, ya acabamos el capítulo, nos vamos. No, pasamos al 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión. ¿Cómo así que andan buscando posesión? O sea, a cada uno le delimitaron su terreno, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id, reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. O sea que hay unos acentos entre los israelitas. ¿Recuerdan eso de los acentos? El chibolero. ¿Lo han leído? Una vez una guerra y le decían a la gente, es un ejemplo, ¿no? A nuestra manera coloquial. ¿Usted es de tal región? No, yo no soy de esa región. Diga verde. Verde. Lo mataban. Que no podía. Y así dice la Biblia. Que le decían, diga chibolet. Y ellos decían, cibolet. No podían decirlo. Y ahí era donde venía el problema. Está, creo que en el capítulo... Bueno, ustedes lo buscan, está en el mismo libro de Jueces. Cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? 3 preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. ¡Wow! Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje, ¿qué hacemos? Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino, ¿en qué andáis? Dios los va a bendecir. Súper peligroso, porque usted va a ver cómo el Señor se queda, no quieto, sino los entrega. Todo esto va a terminar en casi la destrucción de una tribu, pero porque se alejaron de Dios. Por eso arrancamos este es nuestro inicio. Micaía consagra al levita para que se convierta en sacerdote. Como les decía, es una locura. Esto no es una realidad divina, sino que es un acto de superstición antigua, es una doctrina hecha por el hombre. ¿Usted sabe a qué lo llamó el Señor? ¿Cierto? No trate de llenar un espacio donde el Señor no lo ha llamado, por favor, porque es que usted es único en su llamamiento. ¿Me estoy comunicando? El simple hecho de que yo sepa hacer muchas cosas no quiere decir que yo soy experto. Eso me decía una vez un jefe. Fui a una empresa y me dijo, ¿y qué sabe hacer usted? Y a mí ya me han entrenado de todo.
Y él sin más ni más me dijo, usted no sabe hacer es nada. Porque el que sabe hacer de todo no sabe hacer nada. Y me dejó quieto. Pero lo aprendí. Hay gente que sabe hacer de todo, pero no es experta en nada. Y lo bueno es tener experticia en lo que vamos haciendo. Dice el texto que no había rey en Israel. Y cuando la escritura me está repitiendo eso es para explicar que sin un rey, sin una persona como una fuente de autoridad sobre ellos, los hombres hacen lo que quieren. Por eso necesitamos ver la autoridad de nosotros sobre nuestras vidas. ¿Por qué me estoy incomunicando de mis hermanos? Si yo me incomunico de mis hermanos, fue que dejé de ver la figura de autoridad que hay dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la figura de autoridad? El Señor, su palabra. Es importante entenderlo. Ayer los hermanos muy amorosos escribieron, y yo dije, Señor, ojalá entiendan el sentido de esto. Ayudemos al pastor. Queramos al pastor y cuidemos al pastor. Por un momento me traté de subir en esa burbujita, pero dije, no, bájese. Porque eso solo lo voy a notar cuando ustedes comiencen a hacerlo. Cuando comiencen en sus oraciones a llevarnos. Aquí tengo un hermano de mi misa Contextura, que es nuestro músico. Y cuando él viene con sus dolores en la columna, sé que me puedo identificar con él. Y cuando yo le digo, él se identifica conmigo, porque son dolores impresionantes. Y hay veces nosotros pasamos durante semanas con ciertas luchas y ciertas dificultades, y nadie se ocupa de, aunque sea, preguntar cómo estamos. Se supone que siempre estamos bien porque andamos con Dios, ¿no? Se supone. O sea que cada uno piensa lo que bien cree. Y las cosas no son así. Pero gracias, hermanos, porque el anuncio fue muy bello. No había rey en Israel, no había figura de autoridad. Y esto siempre va a suceder en el libro de los jueces. La razón por la que Dan está sin tierra, o estaba en movimiento, era que a ellos se les había delimitado el territorio que tenían que tomar, entrar a poseer, porque es que cuando les entregan la tierra les dicen Chapinero para fulano, Kennedy para Mengano, Usme para fulano, ¿sí? Y así les dijeron, pero vayan a conquistar. O sea, que usted, ay, tan rico está en mi tierra. No, porque allá están los cananeos. ¿Cómo tienen que entrar a los cananeos? No hay negocios, no hay compañerismo. Tiene que haber sujeción de ellos hacia nosotros. Y ahí es donde nos perdemos, porque comenzamos a hacer alianzas con el mundo. Entró la fama y no falta, ¿saben la palabra fama, no? La carnicería. Bueno, hace muchos años un hombre puso una carnicería y le puso carnicería La Fama, por eso es que se le dice La Fama. Y eso se volvió famoso. Entonces le decía al hijo, la mamá le dijo, vaya a La Fama. Y por eso se nos metió la palabra de La Fama, pero en una carnicería. Pero aquí va yo con esto. Me perdí. Les estaba hablando de cómo debían poseer la tierra sin negociar. Las alianzas que hacemos con nuestros corazones. Sí, me perdí. Las alianzas con el Pero mundo. les digo que las muchas ilustraciones me dañan el mensaje. Y el punto es cuando nosotros comenzamos a hacer alianzas, a entrar a hablar con la gente, a negociar con ellos, y terminamos atrapados con ellos. Les decía, entró a la carnicería, al llegar a la carnicería, no falta el señor o la señora que dice, a la vecina le dio COVID. Y usted, como no es sordo, voltea a mirar. Sí, los rumores de los cananeos. Aquí los cananeos tienen dos canales importantes de televisión, que es donde dan las noticias. Y siempre están bombardeando, siempre están bombardeando. Si usted quiere esclavizar a una persona, siempre mándele una información errada hasta que lo atemorice. Y después de que usted lo atemorice, ya tiene un terreno ganado. Por eso el Señor dice, ¿repetirás este libro de la ley? De día y de noche, todos los días, todos los días. El hermano que no está repitiendo el libro de la ley en su mente y en su corazón, ¿qué le pasa? Se aleja.
Ya después lo vino detrás del sofá viendo el noticiero. No puede abrir la ventana porque le mete el COVID por la ventana. No, es verdad. Es verdad. Y el Señor fue tan hermoso con nosotros. ¿Recuerdan cuando hubo esa... Voy a ser cuidadoso en lo que digo. Esa proliferación de venezolanos acá en... Y una noche salió un rumor. ¿Lo recuerdan? Se nos metieron. Para que todos hubieran estado de acuerdo, pero es un rumor, eso no es otra cosa sino un espíritu de error que se mueve. Y todo mundo lo creyó. ¿Y se asustaron? ¿No cogimos palos? ¿No salimos a defender el... Dice el homie, el pedazo? Y así los medios de comunicación. Lo hemos dicho. Lo de las canciones cuando comienza, quédate conmigo esta noche, quédate conmigo esta noche, quédate conmigo esta noche, quédate conmigo esta noche. Usted es muy bonita, usted es esto, usted es lo otro, y todo va entrando, todo va entrando. Y hay que tener muchísimo cuidado con lo que escuchamos, porque somos hijos de Dios. Usted le pertenece al Señor, ¿o no? Ustedes son hijos del Rey. Por lo tanto, las palabras de su Rey escuchan. ¿Israel tiene rey? Sí, es Dios. Pero hay que remarcarle en su carnalidad de que no tenían rey. Nosotros tenemos que estar escuchando al Señor. Todos van a morir, no importa, el Señor está conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si el Señor me matare, con todo el Señor me volverá a levantar. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Dónde está la palabra? No está. ¿Qué es lo que escuchamos a diario? Nuestra propia voz. No estamos escuchando la voz de Dios. Y ahí es donde entro yo en el problema, porque si no estamos teniendo cuidado de la palabra del Señor, estoy escuchando otras voces. Y esas voces me pueden causar un daño. Y puedo terminar peleando contra la iglesia y contra el hermano. Puedo desdibujar mi fe en una doctrina de hombres. Por eso les estoy diciendo esto. Aquí estamos sentados en esta mañana escuchando el mensaje, pero es la palabra del Señor. Aquí estamos nosotros buscando el fortalecimiento de nuestras vidas, de nuestros hogares, del crecimiento espiritual. La tribu de Dan no tiene tierra, ¿por qué? Se llenaron de pereza. Y ahora se encuentran con este levita, y el levita les dice: van, tranquilos. De la misma manera que Micaías engaña con este levita, así se van a engañar los de Dan. Sigamos nuestro tema. 5 exploradores se movían hacia el norte y llegaron al área en la... Buscaron hospitalidad en su viaje, pero esta casualidad del viaje le va a traer ciertas consecuencias a este señor Micaía. Notaron que por allá estaba el levita. ¿Por qué lo notaron? Por el acento. Voy a avanzar un tricito. Ellos dicen: usted es levita, por lo que le piden que por favor les adivine el futuro y les cuente cómo resultará su expedición, su exploración. El sacerdote les dice lo que quieren escuchar, porque cada uno escucha lo que bien le parece. Duro, ¿no? Y les dice que el Señor estará con ellos. Y eso es una falsa palabra, porque ellos se van a entrar a un territorio y van a matar una cantidad de gente. Sigamos en nuestro estudio. Tengo la tendencia a adelantarme o perderme en las ilustraciones. Sigamos aquí en el versículo. A ver. Y el sacerdote, verso 6, le respondió: id en paz delante de Jehová, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Qué mentiroso. Una persona que está con ídolos, con un efod manufacturado, ¿cómo puede hablar de la voz de Dios?
¿Cómo? Es importante que nosotros lo entendamos. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien los apoyase. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos y subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora, de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, o de Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Sorpresa. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod, terafines y una imagen de talla y de fundición? Mira por lo tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron y la tomaron. Tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos a la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacen? Y ellos le dijeron: calla, pon la mano sobre tu boca y venga con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre o de toda una tribu en Israel? Tremendo, ¿no? ¿De dónde vienen ellos confiados? De una palabra y de una mentira que arrancó en la casa de una familia que olvidó la ley del Señor. Y por ahí arranca todo. Olvidamos la ley del Señor y arranca. El hombre ya montó su sacerdote. Ahora le van a quitar el sacerdote. Le van a quitar los ídolos. Y este sacerdote se va a parar a mirar la destrucción, que jamás han mandado a hacer eso. Sigamos. ¿Vamos en? Y se le alegró el corazón al sacerdote. Dijo: no, ya tengo 3 en la iglesia, ahora voy a tener cientos. Ya van 600 hombres, va a estar bien. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines, la imagen, y ni corto ni perezoso se llevó lo que no es de él. Y con esa idolatría ahora van a contaminar toda una tribu. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Por qué juntó toda esta gente? Él respondió: ustedes tomaron mis dioses que yo hice y al sacerdote y se van. ¿Qué más me queda? Pues ¿qué? ¿Qué me decís? Me dañaron la iglesia, se me llevaron el pastor y ya no tengo ni con qué agarrarme. Y el hombre estaba gritando y estaba molestando, y ahorita le dicen. Y los hijos de Dan le dijeron:
No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico los maten y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de su padre, hijo de Israel. Bien que antes la ciudad se llamaba Lais. Y los hijos de Dan se levantaron para sí imagen de talla, y aquí viene Jonatán, o Jonatán, o como a usted le guste, de acuerdo a su léxico. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. O sea que este sacerdote es un familiar de Moisés. Y si es familiar de Moisés, no tiene nada que estar haciendo ahí. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Y aquí viene la contraparte. Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea que sí hay un lugar de adoración, sí hay un lugar donde nos congregamos, sí hay un lugar donde la presencia del Señor está, pero no es donde yo estoy planeando, no es donde yo lo estoy diciendo. ¿A qué me refiero con esto? A que yo no puedo estar haciendo alianzas con la mitad de mi corazón para el mundo y la otra mitad del corazón para Dios. A esto es lo que me refiero. Debemos estar meditando en la palabra del Señor. Es muy importante que atendamos esto. Les leo aquí las notas que tengo. Los 5 exploradores informaron con gran entusiasmo lo que encontraron. Instaron a los líderes a seguir a Lais, y ya sabe lo que pasó. En la trampa que cayó el corazón de Micaía, caen los hombres de Dan. Todos eran supersticiosos, no siguieron los principios divinos. Fue el oráculo de la profecía de este, entre comillas, levita, que les dijo a los exploradores que les iba a ir muy bien. Permítame. Voy a adelantarme un tricitico. El problema de la gente que tenemos aquí con el pueblo de Israel, con esta gente en las montañas de Efraín, con los de Dan, fue que olvidaron la palabra del Señor. No se molestaron en consultar las escrituras. Y el malestar que hay en ellos, que es el mismo malestar que está en nosotros, es que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas y que Dios no las está autorizando. ¿Me estoy comunicando? ¿Los he confundido en esta mañana? No, es una historia muy bonita. Es una historia de cómo el corazón del hombre entra en una idolatría y cómo el hombre comienza a negociar las cosas, y ahora se hizo una estatua y dice, esta es la estatua del Señor. Y como él lo cree, la gente dice, no importa lo que usted crea, tranquilo, no vamos a pelear. ¿Se ha oído esa frase? Eso se conoce como el ¿qué? Sí, lo llaman ecumenismo, pero no es eso, es la tolerancia. La tolerancia. Debemos tolerarnos el uno al otro, no importa lo que usted crea, tolerémonos. Le dieron la espalda a la ley del Señor, no estaban interesados en investigar la palabra del Señor. Es que lo que tengo aquí apuntado ya se los dije. Es que a veces la Biblia habla de tolerancia. O sea, la Biblia habla de tolerancia, pero hacia las personas, no hacia las ideas de las personas. ¿Perdón? Y yo debo tolerar a la persona, pero no lo que la persona piensa que esté equivocado conforme. Sí, señor. Sí, señor. No, y cuando en nuestro pasaje o en nuestro texto aparece al final diciendo que el tabernáculo de Dios está ahí, la pregunta es, ¿dónde está todo este pueblo y qué es lo que están mirando?
¿Para dónde se fueron? Si todavía está el tabernáculo en Silo. Y aquí se va a formar una confusión y luego es donde entramos al libro de Samuel y vamos a ver allá a Elí, también desatendido de lo que tiene que hacer delante del Señor. Si ustedes como pueblo del Señor comienzan a alejarse de Dios, ¿cuál debería ser mi tarea? Señora. Y decirles, ¿dónde está la comunión? ¿Dónde está el Señor que usted está mirando para otro lado? ¿Cuándo fue que se desconectó? Porque esa es la labor de la atalaya, decirle a la iglesia, vuelvan en dirección con el Señor. No interesa si quiere estar acá o quiere estar en otro lugar, pero vuelva en dirección con Dios, vuelva al Señor. Hace rato hablando con una hermana, hablaba de la casa del luto, y Salomón dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque ahí usted, en la casa del luto, se da cuenta para dónde es que va. ¿Y en qué va a terminar usted? En la casa del banquete solo hay diversión. Y eso es lo que nosotros queremos. Pero el Señor dice, piensa en las cosas. Y es necesario que usted hable con su hermano y su hermana, el que ve que se bajó espiritualmente, y le diga, vuelva a la comunión con Dios. Porque si no, comienza usted a levantar sus propios ídolos en su mente y en su corazón y a pensar de que Dios lo comienza a prosperar por esos lados. Y las cosas no son así. No había rey en Israel porque cada hombre hizo lo que bien le pareció, lo que le era correcto a sus ojos. Nos volvemos ciegos y sordos cuando dejamos a un lado la palabra de Dios. Decía un hermano hace rato, ¿por qué será que nos encontramos con los hermanos y nunca hablan de Dios? Escúchenme estas expresiones. La verdad no es necesariamente aquello que nosotros queremos imaginar. La verdad no es necesariamente aquello que nosotros queremos imaginar. Dios no ha dejado a nuestra elección cómo debemos vivir, servir y adorar. Él trazó y nos toca obedecer. No podemos manipular al Creador para ponerlo a nuestro servicio. Yo no puedo estar manipulando a Dios de acuerdo a lo que yo pienso. Mi mente debe ser controlada por la palabra de Dios. Y todos tenemos que decidirnos entre los ídolos y Dios. Entre lo que yo estoy queriendo, porque puede que a usted le esté yendo muy bien, mi hermano y mi hermana, ahorita. Pero fíjese si eso que le está yendo bien lo acerca más al Señor o lo está alejando. Es muy importante que nos demos cuenta de esas situaciones, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. No nos deja a un lado, no nos deja desamparados, solos. Recuerden que nos debemos como equipo, como cuerpo y como familia. Nos debemos los unos a los otros en oración, en apoyarnos, en fortalecernos. ¿Queda claro? Bien claro. Cuidado con los ídolos del corazón. Cuidado con escuchar esas voces que no son la voz del profeta, que es el Señor Jesús, diciéndoles tranquilos que ustedes van en victoria. Cuidado con hacer esas alianzas, que es con esta doctrina, que el Señor lo activó. Ya lo llamo cuando son pastores ya corto y los llamo amigos, no hermanos. Que hoy en día, después de haber estudiado y de haber mirado las Escrituras, el hombre hoy en día es activador del Espíritu Santo. ¿Qué tal esa? Encontró la clave. Nosotros no le hemos dado todavía ahí. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado en todo eso. Por eso les decía al comienzo cómo tenemos la autoridad del Señor para decir qué es y qué no es de Él. Pero para eso necesitamos la palabra de Dios. No lo que yo pienso y creo que es bien. La palabra de Dios es la que me corta y me rige. Comunión. La iglesia en general está llamada a la comunión. Esta mañana decía al Señor, no porque me levanté amablemente a orar con Él, lo que me asaltan esos terrores y me puse a hablar con el Señor.
Le dije, Señor, vamos a estar en la congregación. Y él me dejó hablar y hablar y hablar, porque esa es maña mía. Y hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y siga hablando y siga diciendo. Y me argumento aquí, me argumento allá. Y en un momento se vino un aguacero. Me dijo, lo único que le digo es que tengo 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal. No solo usted está en esa situación. Y yo estoy con todos ustedes. Y ya. Y me dio una vuelta por todas las congregaciones que hay aquí en el Diana. Y no solo el Diana, sino en todo Bogotá. Y ahí es donde se le cae a uno el argumento. Porque uno a veces oye las voces, no oye al Señor. Sí, tenemos cuidado. Amén. Tenemos cuidado. Nos cuidamos los unos a los otros, cuidamos nuestros niños, nuestras protecciones. Tengo un amigo que ustedes lo conocen, que lo estuvo acá y está con el COVID, lleva 2 meses en un hospital. Bondad del Señor. Bondad del Señor. Algo le está enseñando. Pero es nuestro deber orar para que el Señor tenga misericordia de él, para que el Señor le dé eso que necesita su cuerpo y salga pronto de esto. Porque todo es una enseñanza en el Señor. Si nos lleva a una clínica o si nos tiene aquí, si nos tiene en la casa o nos tiene en alguna dificultad, todo es una enseñanza. Yo no puedo perder de vista lo que el Señor está haciendo. Pero en nuestro texto vamos a centrarnos más en la Escritura y vamos a tener cuidado. Y ahí se lo dejo de tarea. Va a mirar cómo este levita comienza a pervertir el camino de Dios, porque no escucha la voz de Dios. En nuestro próximo capítulo hay un levita con una concubina. Por favor, un levita no con su esposa, con una concubina. Y ese levita nos va a reflejar la vida espiritual de los sacerdotes, y esa concubina va a hablar del amor que representa en el corazón de ese levita y cómo lo van a destruir los hombres debido a sus pasiones y sus deseos. Porque para eso está escrito ese texto, para que nosotros lo analicemos. Es como si se cogiera la ley del Señor y se violara con tal violencia y no nos importa lo que esté sucediendo con la Escritura. Vamos a tener cuidado en eso. Vamos a orar, mis hermanos.